El día de hoy, el profesor e historiador Oliverio Sarmiento Pacheco nos dará un tour por la historia de este magnífico lugar. Tierra del conde Fernando de la Campa y Cos, un pequeño documental donde contaremos cómo se formó y de dónde tiene origen todo lo que conocemos hasta el día de hoy. En este episodio, el profesor Oliverio Sarmiento Pacheco nos contará en breve parte de la historia de este lugar. También, en nuestros próximos episodios, 3 de las leyendas más contadas, más importantes y aterradoras que se cuentan de esta casona, la Casa Grande, la casa del conde Fernando de la Campa y Cos. La invitación para que nos acompañe en esta travesía en busca de la historia, de la leyenda de este lugar. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos ustedes a este nuevo video. El día de hoy nos encontramos aquí en nuestra tierra bonita de San Mateo, Valparaiso, Zacatecas. Y para esta ocasión tengo la fortuna de contar con un gran amigo, el señor Oliverio Sarmiento Pacheco. Claro que sí, amigos. Él, pues como ustedes lo conocen, o la gente que no lo conoce mucho, pues aquí lo vamos a conocer un poquito. Claro que ustedes mucha gente lo conoce. Él se dedica a buscar la historia, él tiene leyendas, tiene mucho que contarnos a nosotros y a todos ustedes que están ahí en su casita, amigos. Profesor, ¿cómo anda? Cuéntanos un poquito, ¿cómo ve? Bueno, sí, pues bueno, en primer lugar, muchas gracias aquí a nuestro amigo Memo y al canal La Tierra de la Tierra por esta invitación. Y pues venimos a hablar de nuestra tierra, de San Mateo, de lo que, aunque parezca broma, a veces lo decimos en son de chascarrillo, que San Mateo es la capital del mundo, sucursal del cielo y ombligo de la tierra. Pero pues es obvio, es un chascarrillo. Sin embargo, bueno, para el occidente del estado de Zacatecas estamos en la madre de todas las haciendas, que es la hacienda de San Mateo. Pero bueno, respondiendo a la pregunta, su servidor Oliverio Sarmiento Pacheco, originario de San Mateo precisamente, y bueno, pues nos dedicamos a la historia. Hemos investigado bastante sobre esta tierra, sobre este pueblo, que nosotros ya le tenemos, ahora sí a estas alturas del tiempo y de nuestra actividad, ya le tenemos un panorama prácticamente completo de lo que es la historia. Desde los orígenes de las primeras poblaciones prehispánicas hasta la época colonial, la primera población que hubo, cuándo comenzó, hasta prácticamente, pues hasta ahorita, siglo XXI, año 25, y estamos precisamente, ¿a qué estamos hoy? Estamos a 4 de marzo. 4 de marzo, exactamente. Bueno, pues vamos a hablar de San Mateo. Mire, San Mateo, su nombre se le debe a uno de los primeros que vinieron aquí a ocupar la tierra, a explotarla, a trabajarla, un señor que se llamaba Mateo Carrillo. Este señor, Mateo Carrillo, llegó en 1630, vino arrendando tierras, vino
a que el dueño de las tierras para ese tiempo ya era un señor que se llamaba Juan Dosal Madrid. Juan Dosal Madrid era un minero de Villa de Ramos, San Luis Potosí, que antes simplemente era Real de Ramos. Ahorita ya tiene ese nombre. Pero una vez que ese señor compra las tierras, se queda con ellas, las compra en 1629 y en 1630 empieza a atraer muchas personas para que las trabajen. La mayoría eran arrendatarios, rentaban las tierras, el precio variaba y el tiempo en que se pedían las tierras por renta era por lo menos 9 años. A veces duraban trabajando las tierras hasta 20 años, 30 años. Y precisamente Mateo Carrillo es el que llega a este lugar que se le conocía como Los Sauces. Este lugar era Los Sauces. Antes de 1630 se le conocía como Los Sauces, porque usted vea, ya hay más sauces que en todos lados. Claro que sí. Entonces cuando llega, pues empieza precisamente a conocérsele al lugar, a este lugar de Los Sauces, se le empieza a conocer como la estancia de Mateo. La estancia de Mateo, la estancia de Mateo, la estancia de Mateo. ¿De dónde vienes? Pues es que pasé a Fresnillo y llegué con Mateo. Allá la estancia de Mateo, la estancia de Mateo. También Mateo explotaba el carbón. Sacaba carbón de un lugarcito que está aquí al oriente, exactamente al oriente de aquí de San Mateo y que se conoce como Carboneras. No sé si usted ha escuchado hablar. He escuchado. Bueno, Carbonera está a 3 kilómetros 4 al oriente y también se le conocía como Carboneras de Carrillo, porque él la trabajaba. Bien, hacia 1648 todavía aparecía aquí en San Mateo ese señor Mateo explotando estas tierras. Y se lo digo porque allí encontré un documento más o menos en 1648 donde van de aquí de la estancia de Mateo, así le dicen, la estancia de Mateo, fueron a un lugar que ahorita viene siendo San Juan de Trujillo. Ese San Juan era el rancho de un señor que se llamaba Juan de Angón. Se le conoció como San Juan de Trujillo. Perdón, San Juan de los Hornillos, perdón. San Juan de los Hornillos, perdón. Ese precisamente, allí había unos hornitos para hacer carbón y demás, y era la misma gente. Entonces ahí encontramos todavía a Mateo Carrillo. En fin, hacia 1695, al dueño de estas tierras, Juan Dosal, el rey le dio otras, regalo. Digo, entre comillas, ¿verdad? Un regalo, le regaló algo así como 245,000 hectáreas. Le regaló 200 sitios de ganado mayor. Cada sitio medía 1,756 hectáreas. Se lo dio a Juan Dosal, porque Juan Dosal le mandaba regalos al rey por 4,000 pesos, le mandaba regalos al rey. Entonces el rey, como premio, le dio estas tierras. Estas tierras. Aquí, Memo, aquí, estimados televidentes, es precisamente donde se queda como una sola propiedad todo lo que fue el Valle de Valparaíso. Desde Tenzompa queda para el lado de los indios de Jalisco, y hacia el norte pues está San Antonio de Padua. Claro. Dicen los documentos que las tierras de Juan Dosal empezaban por el Cerro del Cacalote. A lo mejor usted lo ubica. El cerro es un cerro rojo que queda a mano derecha yendo de Fresnillo a Ábrego. Sí, el cerro rojote que se ve a la derecha alto. Bueno, allí empezaban las tierras, daban vuelta rumbo a Órganos, que está por la carretera de Fresnillo a Jerez, daba vuelta, agarraba Jerez, lo que viene siendo ¿cómo se llama el cerro de la Herradura? Que es la Sierra de los Cardos, que está en Jerez, claro. Y baja hasta por allá, por lo que es Cueva Grande, la Ciénega Grande, da vuelta por el río de Atoloaque, entra por la Junta de los Ríos y se mete una cuchilla hasta allá, que es lo que viene siendo San Antonio de Padua, y da vuelta y entra lo que viene siendo ahí por el astillero en las faldas del cerro, sube por la barranca ahí de Atotonilco hacia arriba, claro. Y va a dar vuelta hasta Milpillas y da vuelta por la laguna de Valderramas hasta pegar otra vez con el Cerro del Cacalote. Esas eran las tierras de Juan Dosal. Muchísimas tierras. Muchísimas. Sí, eso nada más. En 1701 se casó una hija de Juan Dosal llamada María Ildefonsa con un minerito jovencito, por eso digo minerito, con un minero joven que radicaba en Sombrerete y se llamaba Fernando de la Campa y Cos. Ese señor tenía 25 años. Dicen que se llamaba María Rosalía Dosal Madrid, hija de Juan Dosal. Me equivoqué por ahí, pero era María Rosalía, y se casan en 1701. Como regalo de bodas, Juan Dosal le da a Fernando los 200 sitios. Ese regalo que le dio el rey
se lo dio a Fernando como regalo. A su yerno. A su yerno. Porque el yerno no era, como decimos en el pueblo, no era tan maniao. Era coco, era cerebrón. Era inteligente. Cerebro. Y aparte de eso, bueno, eso fue en 1701 que se casan. En 1704, don Juan Dosal, ya viejano, ya tendría como sus 78, 80 años, se lleva a su yerno y se lo lleva a un lugar hacia el norte de San Mateo, donde está la guardarraya. Y dice que en la guardarraya, mire, se la pongo así como cruz. Hacia el sur está San Mateo, hacia el oriente está Ábrego, hacia el poniente está Corrales y hacia el norte está Buenavista. Ahí fundó las primeras 4 haciendas, Fernando. Las primeras 4. Con el paso del tiempo, en 1705 más o menos, funda la de San Antonio de Sauceda, que luego se dividió en 2 haciendas, San Antonio de Sauceda y San José de Llanetes. Sí, sí. Funda la de San Agustín del Vergel, una hacienda chiquita. Bueno, en 1712 se murió Juan Dosal y le dejó la tarea a su yerno de que él fuera la albacea o el albacea para que repartiera las tierras. Como en 1712 muere Juan Dosal, su yerno empieza a repartir. El valle, la hacienda del Valle, le tocó a una hija de Juan Dosal que se llamaba María Francisca Isabel o Juliana Francisca Isabel, así se llamaba la hija. Trujillo, que también era de Juan Dosal, le tocó a un hijo de Juan Dosal que se llamaba Juan Miguel Dosal, y todos los 200 sitios a su hija María Rosalía, esposa de Fernando. Ahí nace la hacienda de San Mateo. Ahí empieza todo. Así es, empieza la construcción, empiezan las viviendas, pero resulta de que en 1729, Memo, estimados seguidores de este canal, en 1729 hay un pleito entre las hijas de Fernando, que eran 2, porque nada más tuvo 2, con su primer mujer, ya que su primer mujer murió en 1724. Y él se quedó administrando todo, porque en aquel tiempo se acostumbraba de que cuando se casaban, el papá de la novia le daba una cantidad de dinero, la dote famosa. Y esa dote servía para que el esposo engrandeciera la riqueza. Claro. Total de que por haberse casado con aquellos tiempos en bienes mancomunados, la mitad de la riqueza de Fernando le correspondía a la señora. Al morir la señora, las 2 hijas le reclaman a su papá la riqueza de su mamá. Y en 1729 empezó ese pleito. Tardaron mucho y pues ahí ya andaban las broncas. Y a la hora de que a Fernando de la Campa le dan el título de conde, se lo dan en agosto de 1727. Pero dice, ¿dónde lo pongo o a dónde? Y elige San Mateo como cabecera de su título de conde. Y entonces desde ahí el conde se hizo llamar el conde Fernando de la Campa y Cos, conde de San Mateo de Valparaíso. Porque el rey le dijo, ¿y dónde quieres asentar tu condado, tu título? En San Mateo. Ahí San Mateo empezó a ser muy famoso y a partir de 1727, no hombre, empezaron a llegar gente de todos lados, de Michoacán, de Sombrerete, de San Luis Potosí, de Jalisco, no, de todos lados. Y aquí fue cuando comenzó la hacienda a hacerse muy grande, al punto de que en 1736 comenzó a construirse esto que ustedes ven. Claro. 1736. 2 años tardaron. En el 1738 termina la construcción y dicen los documentos, Memo, todos ustedes seguidores del canal La Tierra de la Tierra, dicen los documentos que dejó construidas solamente 25 piezas. Solamente 25 piezas, la capilla y todo. Pero el conde muere en 1742. Y a partir de ahí empieza la sucesión de los bienes, empieza el reparto, porque lo que el conde hizo fue, de toda su riqueza, eran 1.200.000 pesos, la riqueza del conde. La tercera parte, cerca de 400.000, la dejó para su hija, pero del segundo matrimonio, porque se casó 2 veces. Al estar viudo. Sí, claro. Y dicen que por ahí andaba medio de ojo alegre y medio de medio acá. De Sugar Daddy y todo ese rollo. Sí, andaba todo eso. Y ahorita les platico por qué. Ahorita nos platica por qué ese Sugar Daddy. Y entonces, para ya no andar de pecaminoso,
se tuvo que casar y de ese segundo matrimonio nació su hija, Ana María de la Campa y Cos, a la cual le dejó la tercera parte de su riqueza y es lo que se conoció como el mayorazgo, donde se asentaba el título de conde de San Mateo, Valparaíso. Dice nada más que qué interesante, amigos, la historia. Ahí, tal como la cuenta él, pues eso, yo me quedo así como, se me enchina la piel, Sí. de escuchar. Yo soy amante de esto, de lo que es la historia de esta tierra, amigos. Yo no sé cómo explicárselos, pero yo amo esta tierra, me encanta la historia de esta tierra. Y pues, ¿quién más para contárnoslo? Sino aquí don Oliverio, que pues él ha investigado, como dicen por ahí, se ha quemado las pestañas leyendo y buscando la historia de precisamente el conde de aquí de San Mateo. Así es. Y entonces, Memo, para continuar con esta breve historia, que es muy apretada, pero a ver si logramos sintetizarla. Claro. Después que muere el conde, esta hacienda queda incluida en el título del mayorazgo que les comentaba. Por mucho tiempo se llamó el condado de San Mateo. El condado, porque aquí estaba la cabecera del título del conde de San Mateo. Su hija Ana María, después que muere el conde, hereda el título de condesa de San Mateo. El esposo de Ana María se llamaba José Calixto Miguel de Berro y Saldívar, que era de por allá de Guanajuato, y hereda el título. Entonces ellos, después que muere el conde, utilizan los dos el título condesa de San Mateo y segundo conde de San Mateo. Hay una confusión que repiten muchos que les gusta la leyenda, repiten y que hoy corregimos y que hemos corregido. Dicen que el conde de San Mateo construyó 2 palacios en la Ciudad de México. No fue el conde Fernando, fue el yerno que usaba el título de segundo conde de San Mateo, exactamente. Claro. Bien, entonces estos bienes quedan en manos de su hija hasta 1704 que muere. Esa Ana María con su esposo Miguel tuvieron una hija, una que se llamaba Mariana Berrio y Campa, pero ella tuvo 5 hijos. Pero no le quisieron dar el título de tercera condesa porque se casó con un italiano, con un siciliano, un príncipe que nomás venía cazando fortunas, quería casarse y de hecho se casó con Mariana, pero como le dieron las uñas largas, doña Ana María mejor le heredó los bienes a su nieto, hijo de Mariana. Ese nieto se llamaba Juan Nepomuceno. Juan Nepomuceno Moncada, Berrio y Campa. Bien, a partir de 1805, Juan Nepomuceno es el que hereda todo esto. Más otras riquezas que luego ya hablaremos de Guanajuato y por allá, pero la hacienda de San Mateo la hereda Juan Nepomuceno. Y él tuvo 2 esposas también, con una tuvo 3 hijas, una fue Guadalupe, una fue Mariana y la otra fue María Dolores. Y sin repartirle los bienes, sin repartírselos oficialmente, se las nombró y a su hija María Dolores le dijo que se iba a quedar con la hacienda de San Mateo. En ese tiempo la hacienda de San Mateo ya medía poquito más de 125,000 hectáreas, lo que equivale a 70.3 sitios de ganado mayor. Así duró hasta 1850 que murió Juan Nepomuceno. Al morir, ahora sí, empiezan a tomar posesión de los bienes a quienes les había heredado y fue cuando María Dolores se queda con esta hacienda. ¿Sí? Ella tuvo 4 hijos. 4 hijos. Guadalupe, mujer, Agustín, José y Manuel. ¿Sí? Esa señora no duró disfrutando mucho la hacienda, hasta 1858 murió. Hizo su testamento un año antes, en 1857, y murió en el 58, en mayo, creo. Hacia el 63, o sea, 5 años después que muere, los hijos empiezan a repartir la hacienda. Muy bien. Y entonces, ¿cómo le hicieron para repartirse? Mire, Milpillas son 17,756 hectáreas. La de Lobato son 25,000 hectáreas. Lobatos y Milpillas le tocó a Manuel. A Manuel. San Miguel son 34,000 hectáreas. Le tocó a José. Y San Mateo, con todo lo que estaba construido, le tocó a Guadalupe y a su hermano Agustín. Pero resulta que Guadalupe se casó con su tío, un medio hermano de su mamá.
que era de Guanajuato, era el dueño del todo Guanajuato, se casaron y ellos son los que heredaron, Memo, ellos son los que heredaron esta hacienda de San Mateo. Pero como se vinieron problemas políticos, los municipios y todo ese rollo, en 1876, el 15 de septiembre, vendieron estas personas, se llamaba Juan Isidro Moncada y Guadalupe la esposa, le vendieron esta hacienda a Antonio Yaguno Asa. Y Antonio Yaguno Asa pues la disfrutó prácticamente. Bueno, él se murió en 1908, se murió en febrero de 1908, y quien disfrutó de esta hacienda fueron los hijos de Antonio Yaguno, que fueron 5, pero se la repartieron 4, Antonio, Julián, María del Carmen, María Dolores y María de la Luz. Ellos son los últimos hacendados. Los últimos. Entonces quería darle esta reseña histórica, porque lo que sí me gustaría platicar, a reserva de lo que usted diga, pues quisiera platicarles 3 leyendas Claro que que en sí. San Mateo se fundan, nacen, y que una de ellas todavía nadie la conoce. Claro que sí, profesor. ¿Cómo ves si vamos empezando con la primera? Usted nos la Con va la contando. Y pues amigos, los que nos están mirando, pues acompáñenos. Son 3 leyendas. Una de ellas es inédita, nadie la conoce. Una habla de La muerte de Fernando de la la Campa y muerte Cos. de Fernando de la Campa y Cos. La segunda, La segunda es del famoso pájaro azul. el famoso pájaro azul. Y la tercera, Es el dragón. En el San dragón de San Mateo, en San Mateo. Mateo. Así ¿Cómo es. ven? Acompáñanos. En nuestro siguiente episodio, el señor Oliverio nos cuenta 3 de las grandes leyendas ocurridas en este lugar, leyendas que marcaron una historia y que aún siguen presentes hasta la actualidad de estos tiempos, leyendas, historias o mitos que van contándose de generaciones en generaciones. Y ahora, en viva voz del señor Oliverio Sarmiento Pacheco, escucharemos en el próximo episodio una de las leyendas más aterradoras que sucedieron aquí. La invitación para que nos acompañe en nuestros próximos episodios. Yo soy Guillermo Novia Muro. Este es su canal, La Tierra de la Tierra.